Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Aumentan las tensiones en la península de Corea. Estados Unidos envía sus equipos de guerra a la región asiática, mientras Corea del Norte amenaza con un ataque nuclear de gran escala si Washington y su aliado en Corea del Sur violentan la soberanía de Pyongyang. Mientras Corea del Norte y del Sur entran en una fase de guerra y Estados Unidos juega por sus intereses, países suramericanos junto a Rusia y otras naciones abogan por una solución pacífica a esta peligrosa situación. Siguen las amenazas bélicas contra Siria. Luego de un ataque mortal contra la Universidad de Damasco que dejó a 15 muertos, el gobierno de Bashar al-Assad se prepara para defenderse de más asaltos contra su soberanía. La Liga Árabe retiró su reconocimiento oficial del gobierno sirio, optando por apoyar a la oposición respaldada desde Washington. Países árabes trabajando con el gobierno estadounidense han filtrado financiamiento multimillonario y armas de guerra a los mercenarios para impulsar el derrocamiento de Assad. La Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, no respeta la decisión de Rusia de expulsarla de su territorio por sus actividades injerencistas. USAID sigue buscando maneras para canalizar sus fondos multimillonarios a ONGs y grupos políticos dentro de Rusia que favorecen los intereses estadounidenses. Ahora trabajando desde terceros países y fundaciones de fachada, USAID intenta alimentar las fuerzas opositoras contra el gobierno ruso para promover una agenda pro-estadounidense. Es una situación bastante peligrosa, con tensiones muy altas que aumentan cada día y dejan a muchos de nosotros bastante preocupados. Corea del Norte se ha declarado en un estado de guerra contra Corea del Sur y hasta ha amenazado con emplear el uso de sus armas nucleares contra quienes intentan violar su soberanía o atentar contra sus intereses. Y como era de esperarse, Washington se ha metido de lleno en el conflicto, enviando sus equipos de guerra a la península de Corea y de esa manera provocando y agitando más a Corea del Norte. Y hace poco, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impusieron sanciones contra Corea del Norte por hacer pruebas con sus misiles nucleares. Bueno, y mientras suenan los tambores de guerra en esa región, desde Sudamérica y en otras naciones, están llamando para una solución pacífica a esta aguda crisis. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. La atención del mundo se ha centrado en la península coreana con la escalada de la tensión entre los vecinos del norte y del sur. La retórica bélica de Pyongyang, que ha estado presente en los últimos años, llegó a su máximo cuando se cortó toda comunicación con Seúl. Al mismo tiempo, el líder norcoreano advirtió de un eventual ataque nuclear contra las bases estadounidenses en el Pacífico y su vecino del sur. La situación se complicó debido a los simulacros bélicos conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, algo que Corea del Norte ve como una amenaza a su soberanía y a lo que está dispuesto a responder. El objetivo es básicamente de prevención, como lo es la disuasión nuclear. El desarrollo de armas nucleares o de misiles intercontinentales no es el de ocupar el mundo. La cuestión está en que si no desarrollamos este tipo de defensa, los americanos harían lo mismo que han hecho en Afganistán, en Irak o más recientemente en Libia. Todo el mundo y todo el ejército está volcado para mostrar a los Estados Unidos que si atacan habrá una respuesta contundente y que Corea del Norte no será Irak. Mientras que Estados Unidos niega el carácter provocador de las maniobras en territorio surcoreano y dice estar listo a responder cualquier ataque hacia su aliado asiático, Seúl también declara estar preparado para frenar una eventual agresión de Corea del Norte. La presidenta surcoreana ha ordenado al Ejército Nacional a reaccionar con rapidez en caso de ser necesario. Si hay una provocación en contra de nuestro pueblo o nuestro país, la respuesta será rápida y drástica, sin tener en cuenta consideraciones políticas. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, confío en el criterio de los militares acerca de las abruptas e inesperadas provocaciones de Corea del Norte, ya que serán ellos, los militares, los que se enfrentarían al norte. Mientras que la situación en la península se vuelve más tensa, hay quienes consideran que detrás de la manifiesta indignación norcoreana por las maniobras de su vecino y el deseo de defenderse, se esconde la intención del líder norcoreano Kim Jong-un de legitimarse en el poder ante las Fuerzas Armadas y la población. Los analistas no descartan que la confluencia de esos factores haya derivado en la actual crisis. Se juntan un poco las dos cosas, ¿no? La necesidad de liderazgo de Kim Jong-un
y, por otra parte, la continua amenaza velada, ¿no?, de todas las bases estadounidenses, de todos los entrenamientos que realizan en la frontera con Corea del Norte, mano a mano el ejército americano y el ejército surcoreano, ¿no? Las anunciadas maniobras continuarán en abril. Estados Unidos sigue reforzando su presencia en el Pacífico, una zona de interés estratégico, mediante el envío de buques con misiles y más aviones. Los expertos consideran que esa postura podría ser contraproducente y llevar a una escalada de tensión aún mayor. Yo creo que por ese camino no se llega a la paz. Y esto lo sabe muy bien Estados Unidos, que se ha encontrado con un contendiente muy difícil. O sea, Obama puede amenazar todo lo que quiera, pero sabe que enfrente hay un país, una nación que está dispuesta a vender cara su libertad y su soberanía. Y en ese sentido, no creo que enviar más armamento y más aviones y generar más ejercicios militares sirva a la paz. Las naciones del mundo han expresado su preocupación por la situación en la península de Corea, llamando a las partes a una solución diplomática y rogando que no se llegue a una guerra nuclear. Dado ese caso, el resultado sería catastrófico para todos. Y si bien algunos creen que Corea del Norte no se atreverá a tomar medidas drásticas, aquí no todo depende solo de Pyongyang. Y para profundizar más sobre la situación en la península de Corea, vamos a conversar con Boris Martynov. Él es analista internacional, está con nosotros desde Moscú. Muchas gracias, Boris, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes. Bueno, el hecho de que Estados Unidos envía en medio ya de estas amenazas de Corea del Norte de emplear uso de sus armas nucleares, que Estados Unidos envía sus equipos de guerra, aviones, bombardeos, o sea, capacidades también marítimas, o sea, buques de guerra que también ha enviado para esa zona, esa región del mundo. ¿Por qué crees que Estados Unidos hace eso? ¿Es una provocación directa para, de alguna manera, solicitar una respuesta bélica de Corea del Norte? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento, en esa situación? Sabe, me parece que los Estados Unidos tratan de aprovechar la situación, pero están jugando con el fuego. ¿Por qué aprovechan la situación? Porque quieren mantener su permanencia en la península coreana. Quiere mantener sus fuerzas, su ejército allí. Quiere además mantener China bajo su custodio, mantener China encercada por sus bases militares. Y esta situación es en parte ventajosa para los Estados Unidos. Ahora, hace poco también las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, impuso sanciones contra Corea del Norte por hacer pruebas con sus armas nucleares, sus misiles nucleares. Obviamente, esas sanciones no han sido efectivas. ¿Cuáles entonces son los recursos que existen en la comunidad internacional, dentro del derecho internacional, para controlar esta situación? Bueno, hablando de sanciones, son poco efectivas en general. Vamos a recordar las sanciones, por ejemplo, las llamadas sanciones contra Cuba, que se mantienen ya tantos años, y a qué llevaron. Vamos a recordar las sanciones contra Irán. Bueno, hoy en día nosotros debemos repensar el paradigma de las sanciones que no llevan a nada, las sanciones que no ayudan. ¿Y qué ayuda? Bueno, me pregunto, ¿qué puede ayudar en este contexto cuando muchos países en el mundo quieren abiertamente o ocultamente obtener las armas, inclusive las armas nucleares, para defenderse contra cualquier eventualidad que pueda acontecer en el mundo poco previsible, en el mundo donde aparecen nuevas tentativas de hegemonías, de la imposición de la voluntad ajena, en el mundo donde el derecho internacional se queda más y más desprestigiado. Entonces yo pienso que la salida de la situación esa y otras situaciones no menos peligrosas que existen en el mundo
se concluye en la necesidad de establecer el régimen pacífico de las relaciones internacionales. ¿Ves una salida diplomática a esta nueva crisis en la península de Corea si al mismo tiempo Estados Unidos mantiene sus intereses y su deseo de controlar intereses estratégicos en la región asiática y para también impedir que Corea del Norte tenga la capacidad nuclear que quiere tener y Corea del Norte sigue intentando obtener esa capacidad nuclear o tal vez ya lo tiene? Entonces, ¿hay una salida diplomática a esta crisis? Yo pienso que con todo, los Estados Unidos a final de las cuentas no están interesados en ir a la guerra con Corea. No están interesados en la agravación de esta situación que puede llevar al conflicto internacional de envergadura, porque se sabe que Corea del Norte tiene la capacidad de alcanzar ciertos territorios de los Estados Unidos, las Islas Hawái, por ejemplo, las bases estadounidenses en el Pacífico, y entonces, bueno, ellos no quieren, pero lo que quieren mantener sus fuerzas en Corea, quieren mantener esta situación bastante tensa en la frontera cerca de China, mostrarles su resolución, mostrarles su capacidad de fuerza a China. A final de cuentas, me parece que el último actor en este juego es China. Y este juego se basa mucho en las relaciones bastante complicadas entre las dos potencias de China y los Estados Unidos. Me parece esto es el kit de la cuestión. Bueno, una situación muy peligrosa que pone en peligro además mucho más allá de esa región en Asia, nuestro mundo en su totalidad, y nadie quiere una guerra nuclear. Entonces, ojalá que se llegue a una salida pacífica a esta crisis. Tenemos que dejarlo hasta ahí, pero muchísimas gracias a Boris Martynov por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias. Y aumentan los tambores de guerra en la península de Corea mientras siguen las agresiones y los ataques en el Medio Oriente. Parece que para algunos poderosos intereses les conviene mantener un estado permanente de guerra en nuestro mundo. Ojalá que las voces de paz se impongan. Han pasado un poco más de 2 años desde el inicio de la guerra contra Siria y el gobierno de Bashar al-Assad sigue en el poder a pesar de los esfuerzos de Washington y sus aliados para derrocarlo. Y bueno, un ataque calificado por el gobierno de Siria como terrorista contra la universidad en Damasco dejó a 15 muertos y muchos heridos. Y el gobierno sirio se prepara para defenderse de una agresión de mayor escala. Y Washington sigue suministrando financiamiento multimillonario y también armas a las fuerzas mercenarias que están luchando contra Assad. Lo están haciendo a través de terceros países árabes, todo coordinado por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Bueno, y si el papel de Washington ya no era suficientemente evidente en este conflicto, ha sido nombrado como el líder de la oposición o el primer ministro de su gobierno interino en caso de lograrlo, un ciudadano estadounidense de origen sirio. Y así hace muy claro cuáles son los intereses principales que están dominando en esta guerra. Vean más sobre este tema a continuación. Ya ocupó el asiento en la Liga Árabe y ahora pide el sillón en la ONU. La oposición siria por primera vez relevó al gobierno de Bashar al-Assad en el Foro Árabe en Qatar. Allí sus dirigentes aprovecharon la tribuna para defender la autonomía de levantamiento. Como resultado, la cumbre panárabe cerró con el permiso a sus miembros de armar a las fuerzas opositoras sirias. La Liga Árabe aboga por todos los medios de ayuda a la coalición opositora siria, incluidos los medios militares. Los 15 jefes de países árabes presentes en la cumbre reiteraron su llamamiento a que las organizaciones internacionales reconozcan a la coalición nacional siria como el único representante legítimo del país. Además, la embajada siria en Qatar pasó a las manos de las fuerzas opositoras sirias. Alentados por estos triunfos diplomáticos, los opositores sirios reclamaron también el despliegue de los misiles de la OTAN en el norte del país. Pero la luz verde al derecho de armar a los rebeldes cosechó controvertidas reacciones en el mundo.
Esta autorización crea un precedente peligroso, cree Irán, aliado de Siria. Rusia, por su parte, opina que con este dictamen se anulan todos los logros diplomáticos en Siria. En torno a la decisión del suministro de armas a la oposición siria, incluso si dejamos aparte que no corresponde al derecho internacional, se puede concluir que está dirigida a fomentar la confrontación de las fuerzas irreconciliables de ambas partes del conflicto. Es una lástima que la Liga Árabe, una organización respetada, optó por apoyar a los que niegan la vía dialogada de la solución de la crisis siria y están obsesionados con el derrocamiento militar del régimen. Una visión compartida por varios analistas que ven el rastro de Estados Unidos y otros países occidentales en las acciones de la Liga Árabe y a lo largo de toda la crisis siria. Los medios de comunicación corporativizados de Occidente designan como comunidad internacional a los Estados Unidos, los países europeos y Japón, y todos sus adláteres, que incluyen, por ejemplo, a las monarquías absolutistas de Medio Oriente. No está en absoluto interesada en enfocar el conflicto sirio como lo que verdaderamente es, una agresión propiciada, financiada y armada desde el exterior con el objetivo de tumbar al gobierno de Bashar al-Assad y colocar en su lugar un gobierno sirio que responda más a los intereses de los poderes centrales. Pero mientras los rebeldes sirios celebran sus avances, muchos lanzan la pregunta: ¿cómo puede una oposición dirigir un país si ni siquiera entre sus filas pueden encontrar una unidad? Y es que el líder de la opositora coalición, Ahmad Mawaz al-Khatib, dimitió a causa de la tensión existente dentro del grupo. Y el nombramiento de Ghassan Jito, educado en Estados Unidos como primer ministro del gobierno interino, tampoco fue unánime. Provocó protestas de varios miembros de la coalición y generó dimisiones masivas. Al mismo tiempo, Alemania advierte que dentro de la oposición siria, Al-Qaeda es cada vez más influyente, una situación que puede escapar del control, predicen expertos. Las grietas y la desunión que caracterizan esta oposición se han visto en las diferentes dimisiones que se han producido en el último tiempo, pero también está reconocido, por ejemplo, por parte del gobierno alemán, que sí deja ver que hay problemas graves en la oposición y que incluso teme que en Siria se pueda reproducir un escenario tal y como lo causó la OTAN en Irak. El escenario sirio, entre tanto, en sus 2 años de existencia, ya ha causado alrededor de 70.000 víctimas mortales. El pasado mes de marzo fue el más sangriento desde el estallido del conflicto, y falta de una alternativa clara al gobierno de Bashar al-Assad hace que ajustar la crisis siria necesite más esfuerzos de lo previsto. Y vamos a hablar más sobre la guerra en Siria con Lajos Sazdi, él es analista político, está con nosotros desde Washington. Gracias, Lajos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, ¿qué tal? Lajos, la situación en Siria, se intensifica en cuanto a las agresiones. ¿Crees que se puede terminar en una agresión militar, o sea, dirigida desde Washington contra Siria? Bueno, no creo que realmente ocurra eso. Lo que está haciendo Washington es, a través de sus aliados como Arabia Saudita, Jordania, Turquía, es aumentar el flujo de armas, aparentemente, a los guerrilleros rebeldes sirios. O sea que intenta pues tumbar al gobierno sirio a través de los rebeldes. Pero no se atreve a hacerlo directamente, probablemente por las presiones de la diplomacia de Rusia y de la China dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso no lo han hecho hasta ahora, después de 2 años de guerra civil siria. Así que están tratando de desestabilizar y de provocar la caída del gobierno a través de la insurgencia que ellos arman y que ellos entrenan y que ellos equipan. Lajos, ¿por qué crees que la Liga Árabe ha desconocido al gobierno de Assad y ahora ha reconocido a la oposición como la autoridad legítima de Siria? ¿De alguna manera esto podría acelerar los esfuerzos de derrocar al gobierno de Assad? Bueno, no creo realmente. Lo que ha hecho la Liga Árabe es un acto de desesperación para ver si es un golpe psicológico quizás
para el gobierno sirio y sus aliados, como por ejemplo pues, Rusia, China, Irán, Irak también, pero no creo que realmente logren la caída del gobierno de Assad solamente por esa acción que se podría decir que es política e internacional. Los que son enemigos del gobierno sirio, como el llamado Grupo de Amigos de Siria, pues seguirán siendo enemigos, y los que son solidarios o amigos del gobierno de Damasco seguirán siendo a pesar de este nombramiento. Así que realmente no creo que cambie mucho. Es un acto simbólico, pero en mi opinión, pues como no han logrado la caída del gobierno, están tratando de ver cómo lo hacen, y en mi opinión es un acto hasta cierto punto de desesperación y político, de propaganda. Ahora, Laios, el nombramiento de un ciudadano estadounidense, Gassam Hito, como el primer ministro o el líder del gobierno interino de la oposición en Siria, no hace demasiado evidente la mano estadounidense en este conflicto, y al mismo tiempo él pertenece a la Hermandad Musulmana, que supuestamente es una organización vinculada con Al-Qaeda, que son enemigos de Estados Unidos. ¿Aquí no hay grandes contradicciones? Bueno, ahí está la cosa, que a veces ocurre que por las circunstancias el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y en este caso Estados Unidos se ha acostado en la cama con la Hermandad Musulmana y con elementos islamistas que apoyan la insurgencia y los rebeldes sirios, a pesar que son realmente enemigos de Estados Unidos y de Occidente. Bueno, seguimos muy pendiente de todo lo que sucede en Siria, y muchísimas gracias, Laios Yazdi, por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Otra agresión dirigida desde Washington, otro conflicto que amenaza la seguridad y la paz de nuestro mundo. La situación en Siria empeora cada día, y medios internacionales que distorsionan la realidad intentando justificar la agresión contra Siria solo están afectando a los millones de ciudadanos inocentes en Siria, quienes están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Fue una decisión soberana en el 2012. El gobierno de Rusia expulsó a la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, debido a sus actividades injerencistas. Pero la agencia estadounidense parece no aceptar esa realidad y ha continuado financiando a grupos políticos que promueven los intereses estadounidenses en Rusia a través de otros mecanismos. Así lo ha afirmado la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, quien también dijo que USAID sigue financiando a ONGs y otros grupos políticos en Rusia a través de diferentes plataformas fuera del país, que ella no podía divulgar, obviamente, para mantenerlos en secreto. Y todo esto mientras que están violando las leyes en Rusia, y así lo dijo Nuland, que ellos van a continuar financiando a los grupos en Rusia a pesar de violar la ley. Vamos a escuchar un comentario sobre la injerencia de USAID. Esta declaración de la señora Victoria Nuland de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional es una falta de respeto a los derechos del pueblo ruso a manejar sus asuntos internos conforme como ellos lo estiman conveniente. Es una falta de respeto a la propia política expresada por Estados Unidos a lo largo de los años, de que todos los países tienen el derecho a llevar a cabo su política interna como mejor lo estimen. Para muchas personas, la influencia de esta organización debe de ser limitada estrictamente a ayudar organizaciones que tengan un programa caritativo para ayudar a los pobres, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a la limpieza del medio ambiente, este tipo de cosas, pero no para fines políticos. Y el trabajo injerencista de USAID también fue expuesto y denunciado en Venezuela, como ha sido en otros países. Y la agencia estadounidense se tuvo que ir del país, a pesar de que nunca tenía la autorización para estar ahí financiando grupos. No obstante, tanto como en el caso de Rusia, USAID ha seguido financiando grupos de oposición en Venezuela que promueven los intereses estadounidenses
a pesar de que están violando la ley en Venezuela. Para la USAID parece que no importa la soberanía de ningún país. Y mientras se intensifican las guerras y las agresiones, también el clamor por la paz se alza la voz en defensa de la humanidad. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Desde nuestra América, como siempre, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.